¿qué tal? Bueno, bienvenidos a todos los que están presentes. Primero que nada, estamos un poquito nerviosos para ser sinceros. Yo personalmente, porque es el primer episodio de Entre Practice. Entre Practice es un programa que busca realmente poder llegar a chicos que no saben qué estudiar, a gente que quiere saber cómo conseguir prácticas y a gente que ya está practicando saber cómo poder desenvolverse en el mundo corporativo. Y es por eso y estoy muy agradecida de que mi primera invitada sea una persona que ya he seguido por redes sociales, que la he visto, que la he stalkeado más de una vez para ser sincera. Y les presento a ustedes a Dani. Yo soy Daniela Ichazo, soy de Piura, de hecho, vine a vivir a Lima cuando pasé a sexto grado, entonces ya llevo la gran parte de mi vida viviendo aquí. Soy psicóloga de la Universidad de Lima, egresé el año pasado y toda mi vida he hecho mi línea de carrera enfocada en recursos humanos. Tengo líneas aparte enfocadas en psicología como un emprendimiento propio, consultoría para en algunos puntos súper específicos, pero como mi macro es recursos humanos. Entonces es eso lo que he venido desarrollando en su gran mayoría, ¿no? Qué cool. ¿Y cómo así sabías que querías estudiar psicología? De hecho no lo pensé tanto, ha sido una decisión súper rápida. Yo sabía que quería una carrera enfocada en ayudar. De hecho desde muy chica he participado en voluntariados porque era algo que me apasionaba y me llenaba. Entonces sabía que quería ir como por esa línea. Y sobre la elección de la universidad, para serte 100% sincera, yo siempre había escuchado que la de Lima era divertida, que la gente se la Pasa pasaba siempre. bien. Entonces como a mí me encantaba ese mundo y divertirme y salir, sentía que combinaba los dos mundos que quería, el poder ayudar a las personas y, como decían, estar en el club, porque decían Claro. que la de Lima era como un club. Entonces juntando esos dos llegué a psicología en la Universidad de Lima. Sí, no, y lo que comentas es interesante porque a veces la gente solamente ve, no, la carrera, y sí, quiero esto, pero la vida social importa bastante. O sea, yo soy de la UPC, soy ya mi 10º ciclo, pero sí algo que me he dado cuenta es que no todo lo puedes como que impulsar en tu carrera. O sea, tener unos amigos, que la universidad tenga Totalmente. gimnasio, que la universidad tenga deportes, que tenga otros programas fuera de lo curricular, ayuda y ayuda un montón. Y en Entonces, todas las carreras, o sea, independientemente de lo que estudies, es necesario hacer networking, es necesario compartir, tener experiencias para finalmente nutrirte no solo como profesional en lo académico, sino como un profesional total, ¿no? Entonces yo también creo que, si bien ese fue mi primer impulso para escoger la universidad siendo muy chica, porque ahí no tenía la claridad de lo que se venía en mi vida, de hecho fue siempre lo que quise, ¿no? Tenía clases súper prácticas, se abarcaba, no solamente tocaba psicología clínica, sino te mostraba mucho orga, que es como otro mundo de los psicólogos que a veces no se conoce tanto. Entonces siento que abarcaba bastantes cosas que cumplían o me abrían más el panorama para poder trabajar en cualquiera de estas líneas, ¿no? Entonces fue algo que fui descubriendo un poco durante el proceso, pero súper enriquecedor, ¿no? claro, ¿y cómo es estudiar psicología? Tienes que leer mucho, tienes que hacer, no sé, prácticas, salidas de campo. De hecho, sí se lee un montón, es lo que más se hace. Existe mucho el mito de que en psicología no hay números y hay muchas personas que se meten diciendo, no, así no vuelvo a ver matemática. Hay números, poquitos, estadística principalmente, pero en su gran mayoría está enfocado en lecturas, en entender al humano y casos, ¿no? Finalmente a través de los casos es que entiendes mucho más la realidad, los conceptos, la historia. Entonces es bastante práctico, ¿no? Y como te digo, puedes ver tanto educativa, entender un poco los niños, la parte de colegio, puedes entender la parte de pacientes, que es la parte clínica, Ajá. y orga, que es todo el mundo organizacional, ¿no? Bacán. Y algo importante, y creo que para los que están viendo este episodio, porque aún no saben qué estudiar y han visto en el título cómo es estudiar psicología, es importante que sepan de que muy aparte si vas a llevar números o vas a llevar letras, qué tan convencido estás por tu carrera final, ¿no? Hay gente que, como tú dices, se deja un montón, no, es que yo no quiero números y cancelado, no voy a llevar esa carrera porque tiene números, cuando en realidad puede que sea la carrera de tus sueños. Total. Y yo siempre he tenido ahí un sentimiento encontrado sobre todo el tema vocacional. Siento que la evaluación vocacional o el estudio para escoger la carrera cuando estás en el colegio está muy centrado solo en tus capacidades y en base a tus capacidades que derivarte. Pero las capacidades se desarrollan. Yo soy pésima en números y vi cómo y me pasé estadística y terminé siendo quinto superior. Cada uno encuentra la forma de desarrollar sus capacidades y es más importante saber qué es la carrera no estudiando, sino cuando la terminas. Porque estudiar te puede durar 6 años en psicología, Ajá. 5 en otras carreras, y tienes el resto de tu vida para trabajar lo que estudiaste. Entonces, en verdad yo creo que este proceso de entender qué quiero estudiar, más que basarse en si voy a leer mucho o si voy a ver números, es con esta carrera qué puedo hacer, ¿no? Si yo hubiera sabido Totalmente. al inicio que iba a ser reclutadora en una empresa de consumo masivo y que mi día iba a ser conversar con personas y evaluar, no me lo hubiese imaginado jamás, ¿no? Porque no es algo Claro. que te muestran cuando Lo que te empiezas. muestran es, vas a leer tantos libros y tienes que aprenderte tal teoría y ahí Exacto. queda. Qué Pero cool. cada carrera es súper amplia, o sea,
siempre está la idea de administración es la carrera más amplia, pero no, realmente todas las carreras son amplias. Y ya los reclutadores no tenemos esta idea de psicología, esto, marketing, esto no. De hecho, ya no es un filtro específicamente que estás estudiando, sino cómo has ido desarrollando tu perfil. ¿No? Claro. Entonces simplemente te va a dar las habilidades y tú las vas a terminar desarrollando en el área a la que quieras ir, ¿no? ¿Cuántos chicos que están saliendo del cole no saben qué estudiar porque quizá alguien no se los ha contado? Entonces, Total. aquí Dani les está contando cómo es estudiar psicología. ¿Cuál fue tu curso favorito, Dani? Probablemente psicobiología. Ujú. Soy muy de químicos cerebrales. Me gusta mucho estudiar qué es lo que sucede en nuestro cuerpo y qué químicos o neurotransmisores generamos. Son términos como Ajá. súper específicos, pero te da como este panorama para entender que detrás de cada emoción, acción, conducta, pensamiento, tu cuerpo lo interpreta y lo transmite, ¿no? Entonces fue como entender mucho el mundo detrás. Siento que sí fue necesaria como la base para que es algo que diferencia un profesional que se enfoca en estudiar el cerebro Ajá. a tal vez un coach. Es como la parte un poco más profunda. Y eso fue algo que me gustó un montón, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que está como ahí entre dudas de estudio, no estudio psicología, hacer esto para mí? Si realmente te apasionan las personas, ayudar, que creo que es como la base de la carrera, hazlo. Vas a leer como todas las carreras, no te vas a enfrentar a números feos. Y en verdad, cuando terminas es súper enriquecedor, ¿no? Desde el momento en el que haces tu internado, sea en lo que hagas, y empiezas a acercarte al mundo laboral, es súper rico. Te deja llena. De hecho, estudiando psicología y a mi rol actual me sigue llenando de emoción lo que hago, porque siento que tengo un impacto en las personas. Y eso es lo que me motivó principalmente a estudiarlo, ¿no? Y es algo que se ha mantenido independientemente de si soy psicólogo clínica o trabajo en una empresa, tienes formas de impactar el mundo estés donde estés. Entonces, si realmente es lo tuyo y te interesa ayudar a las personas, de hecho, psicología es la carrera adecuada, ¿no? A veces la gente también se preocupa, y ya para ir cerrando esta etapa, de, ay, me contratarán y encontraré chamba. Y a veces el enfoque en las personas con tanta inteligencia artificial y con tanta digitalización, realmente sí hay preocupación por las Obvio. personas. Independientemente del número de máquinas o inteligencia artificial que haya, siempre va a necesitar un cerebro humano para el contraste de esta. Vive el momento, disfruta la carrera, disfruta los amigos, que ya cuando empiece el trabajo toca centrarse un tiempo hasta establecerse, conseguir que los contraten, pero todo el tiempo previo realmente disfrútenlo, porque cada cosa llega cuando tiene que llegar, ¿no? Claro, define tu tiempo, ¿no? A mí me pasó que en la universidad yo dije, no, los primeros ciclos tengo que disfrutarlo, o sea, pero ya va a llegar, claro, el ciclo, el séptimo, el octavo, donde sí o sí ya tienes que enfocarte en conseguir prácticas. Sí, y de hecho hay que verlo un poco antes, porque conseguir trabajo es un trabajo, toma tiempo. Golazo, sí. Entonces hay que saber calcular los tiempos, pero si estás en tercer, cuarto ciclo, no te van a contratar, porque las empresas no suelen contratar ese ciclo. Claro. Utilizan más bien esa energía y esa fuerza que tienes para capacitarte, para buscar cursos, participar de un voluntariado, que vayan armando tu perfil más que estarte desesperando y frustrando por conseguir un trabajo cuando no es tu tiempo, ¿no? Totalmente. Y qué bonita transición que hemos hecho, porque justo la siguiente parte y la siguiente etapa de este podcast es poder hablar un poco más sobre cómo es la parte de conseguir prácticas. Ya, y voy a dar un poquito de contexto ahí. Yo conseguí prácticas en sexto ciclo en Claro, y fue porque un profesor se sentó en el salón y nos dijo, ustedes tienen que conseguir prácticas ahora, están en la UPC, sus papás pagan una pensión altísima, es momento de que busquen trabajo. ¿Acaso llegan a su casa ni siquiera les pueden invitar un pollito a la brasa a sus papás? O sea, preocúpense. Y yo salí de mi casa diciendo, no, les tengo que Entro invitar a LinkedIn un ahorita. pollito a la brasa. Así que me pongo a buscar chamba y la hice. Entonces, ¿qué más o menos nos puedes aconsejar en esa etapa? Postular en tal ciclo, esperarte hasta uno. Yo también he de haber empezado en sexto, pero mi preocupación empezó desde el cuarto. Yo ya estaba con... Las que sobrepiensan y yo... Literal. bueno, ujú. Yo tenía que tener trabajo con 18 años, o sea, estaba rayada. Fue difícil, súper difícil. Me tomó para conseguir mi primer trabajo 3, 4 meses de búsqueda. Y sé que la búsqueda es súper frustrante, todos lo hemos vivido, todos lo pasan, pero al final lo que tiene que llegar, llega. Y te van a rechazar. Uy, antes de empezar a trabajar me ilusioné con una compañía que me dijo, vas a entrar y vamos a... Yo estudiaba lengua de señas en ese tiempo, entonces nos vas a enseñar. Y yo, ilusionadísima, rechazó. Uy, no, me fui para abajo a llorar en mi cama. Fue súper fuerte. Pero todo, como les digo, todo ya en su momento. Si les tuviese que, desde mi experiencia, dar un consejo es, más que centrarte en conseguir un trabajo, arma tu perfil. Porque probablemente yo nunca hubiese conseguido mi primer trabajo
si yo nunca hubiese hecho un voluntariado en recursos humanos, ¿no? Yo estaba en esa época en 2 voluntariados, uno que es Sígueme, que he estado toda mi vida, y luego encontré un voluntariado que se llama Voz Actual, que era un voluntariado enfocado en capacitar a los llevar cultura a los jóvenes. Ajá. Porque ahora no nos gusta mucho ver las noticias, nos da flojera, ¿no? Claro. Entonces te llevaba cultura de forma cool. Entonces ahí yo empecé en la parte de clima y cultura y fue ese el gancho para que en un CV, que yo como reclutadora me veo 3.500 por postulación, en un CV encuentren la palabra y agarren el perfil, ¿no? Porque finalmente tienes que encontrar alguna palabra vinculada en el CV para que te agarre el ojo, ¿no? Claro. Porque pasamos muy rápido. La famosa keyword. Ajá, La exacto, clave, literal, la que tenía necesitas que tener estar los ahí. keywords para que el ojo humano o máquina, sea quien lo haga, la encuentre, ¿no? Claro. Entonces, consejo, prepara tu perfil desde antes, lleva voluntariados, lleva cursos, si es que hay mucha gente que tiene la oportunidad de hacer intercambios virtuales y no puede ser presencial. Trata de ir como nutriendo tu perfil antes de estresarte por las prácticas, ¿no? Yo tengo amigos en la universidad súper capos y siempre se los recuerdo, o sea, tú sabes mucho, pero tu CV no solamente habla de lo que está en tu mente, tu CV es una apariencia, ¿es cierto? O sea, es tu Total. hoja, es una hoja que te representa. Es tu y a hoja veces- de vida, literalmente. Exacto, y la persona, yo les digo, tú puedes saber exponer, puedes hablar sin hoja, puedes tener unas habilidades blandas increíbles, pero por poner habilidades blandas en tu CV no sobresales, porque mucha gente lo pone, ¿no? Necesitas encontrar el diferencial, ¿no? Exacto. Entre, no sé, por ejemplo, una vacante practicante de marketing. Recibimos 300, 400 postulaciones. Entre 400 personas tienes que resaltar de alguna forma para que tu CV sea el que pase a una siguiente etapa, ¿no? Como tú dices, ya sea con voluntariados, cursos, capacitaciones. Hay muchas formas como de nutrir tu perfil, ¿no? Definitivamente el mundo corporativo no es la única opción, ni tampoco existe una única opción. De hecho, yo trabajo en el mundo corporativo y emprendo. Hago las dos. El tiempo se limita así. Pero siento que estoy en el momento de mi juventud para explotar eso, para que cuando sea mayor y, no sé, quiera formar una familia, tener hijos, ya tener sentadas mis bases, ¿no? Entonces ahora sí, yo soy o sea, tengo un emprendimiento que se llama Gratitud en Actitud. Yo vendo productos de autoayuda, tipo journals, vision boards, Ajá. enfocados mucho en el crecimiento personal, que se vincula más o menos con lo que hago en mi área también, ¿no? Ajá. Entonces sí, definitivamente no hay una línea. No hay nada que te limite a probar tampoco, puedes probar los dos. No necesitas emprender con muchísimo dinero, hay emprendimientos que se hacen con un monto pequeño. Pero prueba, finalmente esa es la finalidad de la vida, ¿no? Probar hasta que encuentres lo que te apasiona. Totalmente. Y voy a hacer el paréntesis de la sesión, que creo que podría quedar como una pauta porque ese es el primer episodio. No tiene mucho que ver con, de hecho, con el tema que es prácticas y desarrollo profesional, pero lo que mencionas me parece súper importante y es una filosofía que comparto. Todo a lo que le metas energía en tus 20, todo lo que sacrifiques, puedes estar como multitasking, como que con 1000 cosas y pero va a dar fruto cuando Exacto. quieras establecerte. Mi mamá me decía, el que mucho abarca, poco aprieta. Yo le decía, mamá, estoy en el tiempo de abarcar mucho porque quizá cuando llegue a los 30 ya no me dé, estoy cansada, quiera formar una familia, entonces si no es el momento, ¿cuándo? De hecho, siempre los padres dan el consejo con la mejor de las intenciones, pero los tiempos han cambiado tanto. Lo vemos desde la rotación. Ya las personas antes nacían y morían en la misma empresa y ahora la gente busca su crecimiento. Ajá. De la misma manera, antes el que emprendía tenía un negocio y se quedaba en eso toda la vida. Ahora hay personas que tienen 5 negocios y viven de eso. Ha cambiado muchísimo la forma de ver el mundo y también la rapidez y la proactividad que tenemos, ¿no? Ahora el foco en el desarrollo profesional es súper acelerado, ¿no? Ajá. Entonces, depende del contexto. A veces sí, si abarcas mucho, aprietas poco. Pero el que tiene, o sea, tú eres la única persona capaz de identificar hasta dónde puedes abarcar sin apretarte, ¿no? Si sientes que ya estás perdiendo rendimiento o capacidad en alguna, quédate con la que más valoras en el momento y déjalo un ratito y luego cuando te sientas más tranquilo lo vuelves a agarrar, ¿no? No hay como un parámetro de lo que sí y lo que no en esta vida. O sea, la vida es probar y ver cómo te va. Sí, totalmente. Y qué buen consejo y quería hacer por eso el paréntesis porque me parece valioso. Estamos en la edad, de hecho, para intentar, pero claro, nunca como que lanzando y apostándolo todo cuando quizá no has construido mucho. Exacto. O nunca como que al punto de estresarte y que el cuerpo se te descomponga y que ya no tengas horas para dormir porque No. tampoco es la idea. Pero sí, muy probable porque en los 20 tienes más energía y no, yo siempre le digo a mi mami, ¿no? Aprovechar que ahorita no, una familia no depende de mí o nadie depende de mí. No tengo perrito, la verdad me gustaría, pero luego digo, y si lo tuviera alguien dependería de mí. Y probablemente diría como, ok, es algo más como ya de responsabilidad, ¿no? Claro. Pero bacán, compartir eso.
Ya para volver al tema de las prácticas, cuéntanos dónde practicaste, dónde fue la última empresa donde practicaste también. Ya, yo empecé mi vida laboral hace unos bastantes años atrás. 2 años y medio aproximadamente. No, ya deben ser 3 y medio. Ujú. Porque ya tengo buen tiempo de contratada, así que habré hecho aproximadamente 2 años de prácticas. Ya. Empecé en Siemens. Es una empresa súper grande. Sé que no nos suena tanto cuando somos jóvenes, pero es una empresa gigante. Es una empresa buena. Empecé ahí como practicante de Business Partner. Veía toda la parte estratégica de todas las áreas de recursos humanos como soporte de mi jefa que vivía en Bolivia. Porque nosotros tenemos Perú, Bolivia, Ecuador, un grupo. Ujú. Entonces yo daba el soporte desde Perú. Y ese era mi rol, ver un poco de todo. Súper interesante. Siento que fue importante tener esta apertura tan amplia para saber qué era lo que más me gustaba, ¿no? Podía ver bienestar, administración de personal, legajos, podía ver políticas, porque había que actualizar las políticas que venían de otros lados del mundo, porque es una transnacional. Recursos humanos, selección lo veía poco, pero encontré a mi compañero que se llama Sebastián, que si ves esto me ayudaste mucho. Sebastián, que veía selección y yo le pedí, de hecho, aprender, porque no era parte de mi rol. Le pedí entrar con él a dinámicas para ver qué era, Qué ¿no? cool. Más o menos me la busqué, porque cuando tu jefe está afuera y te toca quedar aquí como responsable, no es que tienes una persona al costado, sino tú tienes que ir viendo cómo solucionar, proactividad, que es súper importante. Y así fue que llegué a conocer selección y dije, esto es lo que ahorita me gusta, ¿no? Es entrevista, es gente, es conversa. Eso es lo mío, este es mi mundo. Entonces empecé ahí viendo un poquito, pero como era muy amplio, dije, voy a especializarme. Ajá. Y me pasé a una empresa que se llama Novatronic. Es una empresa que le da los softwares a los bancos. Y pasé ahí a tener una posición ya más especializada. Tuve 9 meses en Siemens, Energy específicamente, que es como una línea, Siemens Energy, y pasé a Novatronic y ahí veía full selección. Ese era mi foco principal. Empecé viendo selección de perfiles de programadores. No tienes idea lo ¡Wow! que era. O sea, tenía que aprenderme qué era el lenguaje C y C++, porque era el más robusto, qué es Java, porque los chicos ya no quieren estudiar lenguajes como C y están más enfocados en, no sé, Java, Python. Tenías que entender el mundo porque reclutar significa entender el mundo. Claro. Aprendí muchísimo, 1 año y medio ahí. Y estando ahí, ya estaba por egresar. Y todos tenemos esta crisis cuando estamos por egresar. Yo estoy en esa crisis. Quiero que me contraten, quiero que me contraten. Capricho, no tiene que contratar ahorita. Entonces, yo sentía que ahí estaba la oportunidad porque hubo una reestructura, salieron unas personas súper buenas, Ajá. porque se tuvo que achicar el equipo y pero quedó ahí el bichito de qué pasa si se vuelve a reestructurar, ¿no? Entonces empecé la búsqueda. Y pasé por bastantes procesos, distintas empresas, y llegué a Nestlé con una vacante de practicante profesional de atracción de talento, que es el reclutamiento y selección. Ujú. Pasé dinámicas, entrevistas y quedé. Y yo todavía no lo asimilaba y era como, ¿quedé? En ese momento sabía la magnitud de Nestlé, creo que todos Obvio. conocemos la magnitud. De hecho, es como estar en la marca que es la dueña de todas las marcas con las que has crecido. Exacto. Pero aún así no entendía la magnitud que entiendes Ajá. cuando ya estás dentro. Entonces me emocionó, sentí mucha tristeza de dejar mi equipo anterior. De hecho la dudé por la cercanía que tenía. La dudé y uno de mis compañeros me dijo, Daniela, tú no aceptas esa oferta y yo no sé qué te hago, me dijo. Un aplauso para esas personas en el mundo laboral que te Literal, aconsejan. me dijo, anda, esa oferta la tienes que agarrar. Entonces acepté la oferta y fui a trabajar ahí. Estuve como practicante un tiempo y ya después pasé a ser contratada, ¿no? Pero mi época de practicante fue muchísimo aprendizaje. Tenía el beneficio de venir de una empresa chica, que te Ajá. enseña mucho porque en una empresa chica haces todo. Entonces tenía agilidad, tenía esta rapidez que te requiere una empresa chica, tenía este foco de perfil específico, porque en una empresa grande tú te equivocas en un perfil y es una persona de 2000. En una empresa tú te equivocas un perfil y es una persona de 100 Es mucho y más es visible. y es mucho más visible y es una mano menos que la requieren porque tiene impacto. Entonces los perfiles tenían que ser precisos. Y siento que ese aprendizaje fue el que me permitió tener un buen desenvolvimiento en Nestlé y que me haya permitido crecer, ¿no? Este perfil de agilidad, de proactividad, de rapidez, de no solo quedarme en, oye, estas son mis funciones, sino encontré esa oportunidad de mejora. Mira, tengo este proyecto, ¿qué te parece? Y en verdad me tocó una jefa, que sigue siendo mi jefa, que hemos hecho un fit súper bueno, somos muy parecidas en algunas cosas, en la forma de trabajo,
Y ella siempre me ha fortalecido mis proyectos. Es como, es bueno, dale. Entonces me ha dado también la apertura para tener la visibilidad que me ha Ajá. permitido crecer, ¿no? Qué genial. ¿Y cómo era ser practicante en Nestlé? ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que hicieron que tus ojitos brillen cuando entraste? En Nestlé no hace solo tareas operativas. A veces se tiene todavía en algunas empresas la creencia de que un practicante hace las tareas operativas. Ujú. En Nestlé tuve la oportunidad de hacer procesos de inicio a fin. Es decir, mi proceso yo lo veía desde que se me abría el requerimiento hasta que la persona entraba. Tenía, así como esto, tenía distintos, ¿no? Mis proyectos de inicio a fin. Visibilidad con gerencias, visibilidad con business partners, visibilidad en este momento de mi vida hasta con el gerente general. O sea, tiene mucha visibilidad. Si es que realmente es lo que te apasiona en Nestlé, tienes la capacidad de ser visto. Y eso es súper Ujú. enriquecedor, ¿no? No solo porque Claro, te llena de orgullo, sino porque te abre muchas puertas y oportunidades para seguir demostrando, ¿no? Entonces, probablemente eso totalmente. fue lo que más me Sí. gustó. Y a veces creo que también muchas empresas, si bien es cierto, puedes tener un jefe y puede ser una estructura vertical, pero de que te sientas como si estuvieras en una horizontal y que puedas hablar a tu gerente como, oye, mira, he visto esta oportunidad de mejora, ¿por qué no hacemos algo? Y que tu gerente te diga, ok, y no te vea como, pásala con el analista o véala con el Exacto. supervisor. Entonces, como que súper bueno. Sí, hay mucha visibilidad. Eso es muy bonito. Y también las funciones, como digo, no son operativas. Tienes mucho Ujú. reto por hacer. Y hay mucho por mejorar también. Porque siempre a donde vayas, si vienes con ideas nuevas, vas a encontrar nuevas formas de optimizar, de reducir tiempos, de mejorar. Entonces tienes la oportunidad de desarrollar, que es súper cool. Y ya desde mi rol de recursos humanos, es una empresa en la que creces mucho también. Hay muchas personas que empezaron muy chicos Ujú. y ahora tienen posiciones seniors. He tenido la oportunidad de que muchos de practicantes que contraté han sido pasados a posiciones contratadas. Entonces hay mucha oportunidad de crecimiento Y y eso es Dani es bonito. una Y yo de soy, ellas. sí. Qué cool. Sí, sin duda, yo creo que esa es la parte más bonita, ¿no? Yo siempre le digo, bueno, no es mi jefe, es mi director, pero es súper cercano. Es la persona más cercana. Claro, y los practicantes estamos como súper abajo en el organigrama, pero que te escuche y te diga, no, yo valoro tu mirada porque es una mirada fresca o porque recién acabas de egresar, es algo que te llena y a veces como que uno ve tanta competencia y lo que decías al inicio, ¿no? Porque yo también entré con la idea de, ya, me puedo mover aquí, quiero probar en telco, luego puede ser como, no sé, consumo masivo si se abre la oportunidad, etcétera, Ujú. etcétera, pero me quedé en claro. Y hasta ahorita estoy feliz y me encanta mi chamba por lo mismo que decías, ¿no? La cultura y la oportunidad de poder aprender suma mucho para la gente que está buscando practice. Totalmente. Y bueno, ya para ir cerrando y la última fase, y probablemente la fase por la que los chicos que están practicando se han quedado hasta el final, es para ver cómo lograste ese crecimiento, que ya nos has podido como que contar un poquito tu forma proactiva, pero quizá ahí más como que al detalle, las conversaciones difíciles que tuviste. A mí me cuesta un montón hablar sobre eso. Entonces yo también, créame que voy a estar ahí escuchando todo lo que diga Dani, porque ahí tomando nota, porque sí, las conversaciones difíciles y las conversaciones de adultos, entonces para que nos puedas contar tu experiencia. Súper. Yo entré como practicante, fui asistente y hoy soy analista. He tenido la oportunidad de ya crecer 2 veces en Nestlé y es súper enriquecedor y cada etapa me ha enseñado mucho. Si tuviera que decirte 3 palabras claves o 3 aspectos claves que creo yo que me llevaron a poder crecer, Ujú. uno es la proactividad, dos la comunicación a todo nivel, es decir, no me limito mucho de si eres mi par o 6 posiciones más arriba, porque no somos menos, somos profesionales, somos personas que estudiaron, somos personas en proceso de aprendizaje y tener esta capacidad de conversar a todo nivel y que las personas de todo nivel vean que tienes la capacidad es clave. Y la tercera es no tener miedo a equivocarme, definitivamente. Porque a veces nos quedamos mucho en, si mi proyecto no sale perfecto, no lo saco. Si mi proyecto no tiene todo analizado para que esté a la perfección, no se lo voy a contar a mi jefe. Y para nada, para nada. Y de hecho es algo muy de la cultura de Nestlé. Nestlé es mucho de Ujú. ejecución. Por eso está en todo el Perú, en todas las mesas de todas las casas, Todas las tiendas. en todas las tiendas, está en todos lados porque ejecuta. Y Ajá. esa es la clave. No quedarte solo en idear un plan, sino ver cómo con tus medios lo ejecutas. Y para eso hay que perderle el temor a equivocarse, ¿no? Yo me equivoqué una vez súper fuerte y fui, me paré donde mi jefe y le dije, Tami, he metido la pata, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. Y ella me dijo, gracias por informármelo ahorita, porque si el hecho de que tú hayas sido sincera y me hayas dicho esto, nos permite solucionar. Y si yo me hubiese quedado con el miedo de, no, me equivoqué, ¿qué me van a decir? Probablemente el error hubiese crecido, Claro. porque todos nos equivocamos. Entonces, poder identificar y aceptar que somos humanos y nos equivocamos
es clave para que tu ejecución y lo que hagas se termine de culminar, ¿no? Pasar el error, aprender, porque todo error enseña, y seguir, ¿no? Entonces creería que son principalmente esas tres, ¿no? Proactividad Genial. Comunicación a todo nivel. y aceptar los errores. Genial, lo de comunicación a todo nivel me encantó. Es como cuando redactas un correo. Ya, yo la primera vez que redacté correos, como toda practicante, mi primera chamba en el mundo profesional, porque claro, antes había hecho como que chamba de ventas y así en mis primeros ciclos. Pero cuando tuve que redactar mi primer correo, era como estimado, Juan, su apellido, y mis saludos cordiales, y lo revisaba como 10 veces, ¿no? No tengo ninguna falla ortográfica, nada. Pero claro, saberte comunicar a veces no significa, claro, hay una formalidad como parte de la empresa, Total. pero no tienes que limitarte y pensar cada palabra que dices porque a veces la gente necesita las cosas directo y no saber como que no, es que mejor primero le digo al analista y evalúo con el analista y luego con el supervisor y evalúo con el supervisor y así para llegar, cuando podrías ahorrarle tiempo a la empresa en comunicarlo de frente si tienes la oportunidad. Claro, y a toda la escalera de personas, porque el analista tiene 1000 cosas que hacer, el supervisor tiene 8000 cosas que hacer y cada nivel tiene más. Si es que en tu nivel, en tu empresa, ese nivel de proceso de comunicación es el establecido, pues respétalo, porque hay empresas que son así. Uh-huh. Pero si tú has visto que tienes la apertura, por ejemplo, mi rol es mucho de trabajar con gerentes, porque ellos son quienes contratan, porque en Nestlé el organigrama es bastante horizontal. Uh-huh. Entonces, esa capacidad de comunicarme con ellos me enseñó mucho, ¿no? Porque también si yo me hubiese quedado pensando, oye, no, yo soy practicante, ¿cómo voy a ir a hablarle? Probablemente mi cliente hubiese dicho, ella no me contactó, no me preguntó nada, se está demorando como reclutadora. Claro. No, o sea, perder como ese miedo y demostrar la confianza para que tus clientes te identifiquen de esa manera, ¿no? Una persona segura, una persona que hace bien su trabajo. Entonces sí, totalmente, el poder como comunicarte independientemente del nivel es súper claro, pero siempre respetando el modelo cultural de la empresa, ¿no? Porque Claro. hay empresas de todo tipo, ¿no? Sí, y si tiene la apertura, aprovecharlo para poder también uno mismo como que hacerse conocer, ¿no? O sea, la marca personal, que puedan conocer tu trabajo, que no sea solo una practicante, sino la practicante del piso 2, del piso 1, en el piso en el que te encuentres, y que puedan mapearte, ¿no? Porque al final puedes desarrollarte en cualquier otra área de la empresa si es lo que estás buscando. Sí. Las empresas tienen bastante movimientos internos que te permiten probar distintas áreas y crecer, no necesariamente en línea recta, sino por diferentes áreas, que es súper enriquecedor, y para conocerlos tienes que conocer a la gente de esas áreas también, ¿no? Entonces sí, yo también creo que es súper clave ese punto. Totalmente. Y te voy a hacer una pregunta que yo siempre soy fan de este tipo de TikTok, ¿ya? Y lo he visto en tu perfil también. Cuando suben, no sé, hay lanzamientos de productos, si hay eventos internos, ¿qué experiencia, anécdota o eventos viste en Nestlé que te ha dicho, ala, qué chévere trabajar acá? Bueno, las activaciones son cada cierto tiempo. Por ejemplo, ahora están con la activación de Sublime porque han lanzado una nueva campaña y está súper chévere. La que es sin la marca. Sí. Me encantó, sí. La de Solo un peruano sabe. Que bueno, Sublime es el chocolate más consumido por los peruanos, está en la mente de todos nosotros. Entonces, por ejemplo, hemos tenido ahora una activación de eso y las activaciones son súper cool, no solo porque te llevas el producto, sino porque conoces mucho más de cerca la experiencia y la campaña. Pero como proyectos de Nestlé que son súper enriquecedores, definitivamente el Pets at Work. Nosotros tenemos viernes que podemos ir con nuestras mascotas a oficina. ¡Qué cool! Entonces, no tener que estarte preocupando por si tu mascota tiene quién le sirve el almuerzo y poder llevarlo y compartir y que comparta con otros perros y le ponen photocheck. O sea, es una experiencia súper linda. Esto bajo la marca Purina, que es de Nestlé también. Ajá. Entonces, así como estas hay iniciativas súper chéveres, hay una comunidad de runners. De hecho, Nestlé tiene su propia comunidad de personas que corren. Ajá. Entonces, entre ellos se apoyan, se motivan. Dentro de la empresa, para colaboradores. Exacto, para colaboradores. Entonces, entre ellos se organizan para, acorde a los niveles, retarse, ir juntos, ir a las carreras. Entonces, se vuelve como un espacio, una comunidad. La gente realmente disfruta compartir con sus compañeros, ¿no? Entonces tiene muchas iniciativas así súper bonitas. De hecho, ahorita estamos con Nesternship, que va a entrar una promoción súper grande de practicantes. Ahorita estoy viendo eso. Tiene muchas cosas súper interesantes para los colaboradores, ¿no? Qué cool. Y por ejemplo, programas como el running, a veces no es que a la marca se le ocurrió porque se va a ver bonito y ya está, sino que al fin y al cabo esto desemboca en que tus colaboradores se conozcan y cuando co-creen en un proyecto no sea como, no, yo quiero hacer lo que mi área diga, no, yo quiero hacer lo que mi área diga, sino que, claro, oye, vamos a co-crear porque ya nos conocemos, ¿no? Entonces, total. Y aparte también el ejercicio es súper importante para relajarse. Obviamente. Y qué mejor que tener una comunidad que te soporta en ese proceso, ¿no? No es como, oye, voy a salir a correr solo. No, tengo un equipo, no necesariamente de mi área, sino de distintas plantas, de distintas áreas, que va a ir a correr conmigo. Tengo a alguien que me acompañe. Un soporte. Exacto. Encontrar un soporte emocional y un soporte que apoye en tu salud en el trabajo, sin Total. duda un golazo que te diferencia, ¿no? Sí.
Es súper cool. Dani, algo que te decía al inicio, ¿cómo hiciste en esas conversaciones difíciles donde no sabías cómo decir, y lo voy a decir desde lo más profundo de mi corazón, cómo decirle a tu jefe que quieres crecer? Porque a veces yo creo que te traiciona un poco el síndrome del impostor, y voy a ser súper sincera, a mí en la chamba también me han reconocido un montón, me encanta trabajar con personas que reconozcan mi trabajo, pero muchas veces cuando he querido hablar con mis jefes ha sido como, no quiero que piensen que por el reconocimiento que me han dado yo ya tengo que crecer, ¿no? Y me he limitado mucho en eso, y mi mamá siempre me dice, tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que hablar, y yo ahí súper como que, no, prefiero escuchar, yo sé que va a llegar la oportunidad, claro. Pero ya estoy en el 10º ciclo y me cuesta. Entonces, claro. ¿Qué me dirías a mí? ¿Qué nos dirías a toda la gente que está practicando y ya quiere hablar con su jefe? Si tienes confianza con tu jefe, hazlo natural. Mientras más planificado los hagas, más difícil es. Si es que tienes la confianza como de decir, uy, si esta posición tiene algo mapeado, porque hay posiciones que tienen línea para crecer, y hay posiciones que por organigrama no necesariamente tienen un siguiente nivel, ¿no? Hay áreas que están conformados, no necesariamente en Nestlé, en diferentes empresas, por una posición senior y un practicante, que necesitas unos escalones para agarrar esa, ¿no? Entonces, conversar, ir y decirle, oye, me encantaría crecer, no es como, me toca crecer, me lo das ahorita, no, sino me encantaría quedarme aquí, ¿qué oportunidades ves para mí? Y estoy segura que todos los jefes van a ser sinceros de decir, oye, mira, tenemos mapeado esto, pero no, o sea, tal vez no tienen ahorita la respuesta, o mira, esa posición no tiene crecimiento, anda mapeando. Siempre van a dar eso, pero no siempre van a tener la respuesta inmediata, que es lo que todos esperamos. Porque un crecimiento en una empresa no depende de tu jefe solo. Depende de si es que se abrió la oportunidad, depende de si está presupuestada esa posición, depende de cómo está el estado del negocio, depende de miles de factores, de tu desempeño también. Claro. Eso es un punto súper importante. Entonces, entender que no crecer en la empresa en la que te desarrollaste no es tan crítico. Porque no significa que no hayas crecido ahí es porque eres un mal profesional. Hay cientos de factores más. Entonces, realmente tener esa conversación para saber, oye, ¿me voy a poder quedar aquí? O mejor voy mapeando, ¿no? Claro. A veces a mí me pasaba como que esa pregunta, ¿no? Y pucha, habrá, no habrá. Y a veces como que también ya conociendo más la empresa, porque ya voy 1 año y 7 meses, claro, decía como, sí, yo sé que no depende de mi jefe. O sea, mi jefa también como siempre súper sincera conmigo, pero estoy ahí como, ¿qué decisión tomo? O sea, porque claro, a mí me encanta la cultura de la empresa donde estoy, pero siempre como que pensando, sí, pues no dependen de ellos. Y a veces hemos crecido con este chip de las películas, las novelas que veían nuestras abuelas, las series de que el jefe agarraba, ascendido, sí. Ok, te aumento el sueldo, contratado. Y a veces no es así, o sea, hay todo esto detrás, pero igual como que haber crecido con eso impacta y dices como, uy. A todos nos genera desilusión no poder quedarse en donde creció, pero también es súper enriquecedor que te hagan crecer en otro lado, es súper lindo, ¿no? Fui practicante y encontré una posición de asistente, analista en otro lado. Si es que la hice bien, nadie dice que no voy a volver. Hay mucha gente que, no sé, sale de una empresa porque no había una posición, crece, analista, especialista y vuelve. Y se sigue desarrollando porque ese siguiente nivel sí había, ¿no? Entonces, no hay tal crisis en el no ser contratado cuando lo esperas ni en ese lugar. Porque no todo depende de ti. Claro. Si eres muy responsable, sí, porque tu desempeño es definitivamente una pieza clave. A nadie lo van a contratar si no hace bien el trabajo. Pero si no sucede, tampoco significa que eres un mal trabajador, ¿no? Genial. Y bueno, ahí Dani les contó su experiencia en Nestlé como practi, como asistente, como analista, y lo he disfrutado, lo veo cuando converso con ella. Yo también les contaba un poquito de cómo es practicar en Claro, que la verdad yo amo un montón eso, pero vayamos a esta situación de un practicante que quizá no la está pasando bien. Tengo compañeros donde tu jefe, en vez de ser tu líder y el que te impulse, es el que quiere taparte o quiere esconderte en una cajita y que nadie te vea y que nadie te descubra. O hay casos, bueno, pero vayamos por este caso. ¿Qué le dirías a ese practicante? Definitivamente que tu desarrollo es lo primero. A veces por el miedo de salir de donde estamos acostumbrados, nos limitamos a quedarnos, o sea, es como en una pecera y tú sigues creciendo y la pecera sigue del mismo tamaño, te vas a apretar, vas a quedarte ahí, ¿no? Entonces a veces da mucho miedo si realmente tu líder sientes que no es una persona que te apoya, que no es una persona que te escucha, que te desarrolla, que te da visibilidad, que te motiva. Entonces no hay tanto motivo como para mantenerse ahí si no estás creciendo, ¿no? Porque finalmente una práctica es un proceso de aprendizaje. Deberías estar teniendo todos los recursos
para aprender. Y si es que tu líder, que es la persona a quien le reportas y con quien estás todo el día, no te lo permite, entonces es mejor probar otro lugar. Siempre conversándolo antes, ¿no? Porque tal vez tu líder no lo ha identificado. No se ha dado cuenta. Entonces, decirle, oye, me encantaría que fuese así, cuéntame, recibir feedback, es súper importante. Cuéntame por qué sucede, o sea, qué puedo mejorar para que esto empiece a suceder. Siempre la conversación debe ser lo primero, antes de decir, no, me voy, no, o sea, no podemos huir ante la primera situación que nos incomoda tampoco, ¿no? No quiero llegar a ese punto. Siempre tiene que haber una conversación previa, un análisis, ver si es que va por mi lado, si va por el lado de la otra persona, conversarlo y en base a eso tomar la decisión, ¿no? Cool. Y ya para ir como a una siguiente situación que podría pasar también es, ¿cómo haces cuando llegas a una empresa y a veces no sabes cómo interactuar con las personas, ¿no? A mí me adoptó una analista que ahora es coordinadora en Claro y Carito, si estás viendo esto, gracias porque hiciste mi vida profesional muy linda. Mi gerente para que es súper linda, yo le reportaba a ella y aprendí muchísimo. Pero Carito fue como la que te decía, mira, aquí está el café y puedes servírtelo a la hora que quieras para uno no estar, ¿puedo servirme café? Claro. O es solo para, no sé. Pero, ¿qué le dirías a alguien que quizá todavía no encuentra su Carito? O si tuviste a alguien así que te apoyó, ¿cómo construiste esa relación? Tengo una compañera, Vale, sigue siendo mi compañera, que de hecho ha sido súper cercana conmigo desde que he entrado. Hemos vivido muchas cosas juntas, hemos aprendido mucho juntas y ha sido clave que ella esté ahí también. Pero no siento que ha sido tanto como que... En mi caso no sentí como que me adoptó porque las dos somos muy parecidas, somos súper extrovertidas. Entonces, no, nunca se me complicó empezar Socializar. a socializar. En mi caso personal conozco mucha gente que sí se complica y es normal, porque obviamente da miedo. Eres una persona nueva en una empresa que todos se conocen, Claro, que todos ya claro. saben lo que hacen. O sea, sentir miedo es totalmente normal. Lo he sentido antes, pero no sé, yo sentí que cuando entré a Nestlé fue otra vibra en mi vida, Ajá. no sé, nada, me da vergüenza. O sea, yo entré y Entraste a vivirla. sentía que era mi lugar. Ajá. Entonces, no me sucedió tanto ahí. Pero siento que eso finalmente va con el miedo a equivocarse, ¿no? Ajá. El tener vergüenza de hablar es miedo a qué van a decir de ti. ¿Y qué van a decir de ti? Mil cosas, en todos lados. O sea, nunca te vas a salvar de que la gente hable de ti, sea bien o mal. La gente siempre va a hablar, porque es lo natural conversar sobre las personas que conoces. Hay que perderle miedo a que hablen de ti. Si tú sabes que eres una persona respetuosa, empática, que hablas cosas coherentes, o sea, no estás diciendo cosas fuera de lugar, eres amable, entonces ¿por qué tener miedo? ¿Por qué sentir vergüenza de ser quien eres? ¿No? Ajá. Entonces, probablemente, y sucede, hay jefes que están estresados. Imagínate la carga que debe tener una posición senior en una empresa. Y a veces probablemente no te respondan como, ay, ¿cómo estás? O sea, yo, todo, hola, y a veces es como que, hola. Y no Sin tomárselo emojis. personal, exacto. Si era mi correo, es, oli, porfis, 40, porfis. Un amigo me lo resalta, siempre me dice, ¿puedes dejar de repetir tantas palabras? Porque lo pongo todo el día como para que no suenen fuerte también los correos cuando tienes que pedir algo. Y no siempre las respuestas van a ser tan amenas como quieres, porque tú no decides como qué día está viviendo la otra persona. Ajá. No sabes si esa persona tuvo un problema en casa, si pasó algo con el colegio de sus hijos, si es que se le murió su mascota, no sabes qué está viviendo. Pero la clave es no tomártelo personal. Ay, qué buena frase. Sí, Total. totalmente. O sea, yo de hecho, bueno, en Claro sí, las personas eran muy mayores, entonces yo era como, Carito era la más cercana, entonces como que sí me ayudó un montón. Y con el tiempo también le decía, pero ¿por qué la gente es como a veces un poco serio? Y me dicen, no están serios, es que es un correo, es un trabajo, o sea, Claro. no siempre van a usar emojis, ¿no? Entonces, es más, me pasó algo... No tan hace poco, pero tampoco recién. Yo siempre me hago el emoji del emoji que está haciendo fiesta. Ya. Buenos días, y manda el emoji de la fiestita. Ya. Siempre, o sea, con mi director, con mi gerente, con cualquiera. Ujú. Entonces tenía que cruzar un tema con otra área y le escribo y le digo buenos días y me responde, ¿es tu cumpleaños? Porque el mío no lo es. No te Entonces creo. yo le dije como que aprendí, claro, a como que ok, quizá no le gusta o quiso ser un poco sarcástica, pero bacán porque tampoco es que me ha faltado el respeto a algo, quizá Claro. simplemente no lo entendió y sí, al final es un emoji de cumpleaños, pero sí tengo a veces amigos como que más preocupados y nadie me habla en el trabajo y que estoy haciendo mal, pero si acá en la universidad como que todo fluye y tengo amigos, es porque a veces quizá también toca como que adaptarnos y ser más flexibles. Total. Hay personas a las que les puedes mandar emojis, personas a las que quizá no les va a afectar tanto, o personas que te lo van a decir, pero ¿por qué mandas tantos emojis si estamos en la chamba? Ujú. O sea,
va a ser para encontrar personas de todo tipo, ¿no? Ujú. Hay un emoji en Teams que si tú lo ves desde el celular es una abuelita moviendo maracas. Ajá. No sé si lo viste, pero si la ves del laptop es una abuela. Entonces yo también una vez mandé a la abuelita moviendo sus maracas, porque no me acuerdo, me imagino habríamos cerrado un proceso y me mandó, ¿por qué me mandas una abuela? Y era como, no es la abuela, mírala de tu celular. Entonces, o sea, hay estilos de comunicación, ¿no? A Claro. cada uno le gusta hablar diferente y hay que entender que cada persona es Diferente. distinta. Y Ujú. no todos tienen que responder como tú quieres, no todo... Eso no sucede nunca en ningún entorno, en ningún aspecto de la vida. Entonces, entender que nada es personal. Puede ser una persona, no sé, como yo, súper extrovertida, pero también un trabajo tiene parámetros de Claro. respeto, ¿no? Ujú. Entonces, saber hasta qué punto está fluyendo y hasta qué punto se va el respeto, ¿no? Entonces, poder mantenerte en la línea. ¿Cómo describirías un día en tu chamba? ¿Qué es lo que haces en el día a día? Un día en mi chamba. Camino mucho. Camino bastante. Em, Desde que me despierto, No, o sea, bueno, desde que llegas a la ofi. llevo la OFI, reviso correos, siempre hay que empezar el día revisando correos, nunca sabes cuándo hay una emergencia. Tengo mucha cercanía con clientes, finalmente mi trabajo es para personas, entonces eso es súper súper bonito, trabajar con clientes. De hecho, mi rol actual de analista ya no es solo selección. Ujú. Si me hubieses preguntado esto tiempo atrás, te hubiese dicho que mi dinámica es trabajar con jefes, coordinar candidatos, recibir, entrevistar, hacer dinámicas, pero hoy mi día es mucho más que eso. Veo selección por una parte, que me sigo haciendo eso. Muchas personas, imagino que verán el podcast, me han podido ver presencial en la oficina Ajá. porque han asistido a dinámicas o a entrevistas. Mucho es esta dinámica de conocer gente, entrevistar. Pero también está el otro lado, que es mi parte de mi puesto, es analista de talento, diversidad e inclusión. Ujú. Entonces, por otro lado, también tengo que gestionar capacitaciones para personas con discapacidad, tengo que ver cómo hacer para que puedan encontrar medios de trabajo, tengo que ver cómo emplear jóvenes, porque también es un foco de mi perfil, la empleabilidad de los jóvenes. Yo me encargo, una de mis funciones en mi descripción del puesto es empleabilidad juvenil. Entonces, ese es uno de los focos más grandes que tengo. Y entendamos empleabilidad no solo con que entre una empresa, sino emprendimiento, agroemprendimiento, fortalecer habilidades, o sea, es un pilar súper grande. De hecho, los invito a investigar sobre la iniciativa por los jóvenes de Nestlé, Sí, porque la he es visto. súper grande y súper enriquecedora. Y de hecho, Ingrid y yo, que son mi compañera, mi coordinadora, trabajamos eso, nos encargamos de generar la empleabilidad. Entonces, un día puede ser selección y capacitación para personas con discapacidad y al día siguiente estoy remodelando el stand para las ferias laborales y al día Ajá. siguiente estoy dictando una charla en la Universidad de Piura y al día siguiente en la de Lima y en la UPC, que vamos a ir pronto a dictar una de Supply. Anotado. Entonces, o sea, hay mucho movimiento, es súper dinámica mi posición. Entonces, no te podría escribir un día rutinario porque no existe, no lo tengo. No Bacán. sé cómo voy a terminar mi día porque surgen muchas actividades. Lo que sí puedo asegurar es que camino mucho. Subo del 9, me muevo entre el 9 y el 10, que son los pisos, Ajá. 40 veces al día. Y que la pasas chévere. O sea, conoces mucha gente, compartes con todo, tienes propósito, trabajar con personas con discapacidad es súper enriquecedor. Entonces, hay mucho dinamismo. Así que mi día sería dinámico y caminador. ¿Sientes que ahorita estás en un puesto que disfrutas, que amas, que le recomendarías a alguien más que también lo tenga? Totalmente. De hecho, no sé si hay muchas empresas que le dan tanto foco al factor humano como Nestlé. De hecho, Nestlé tiene un área entera enfocada en brindarle trabajo a los jóvenes. Desde jóvenes baristas, de los que hacen café, Ujú. de Nescafé, a veterinarios, pediatras, personas que trabajan en el mundo administrativo, personas técnicas. Nos enfocamos en brindar empleabilidad a todo nivel. Es súper enriquecedor. No sé si es que existen ese tipo de posiciones en otras empresas porque creo que es bastante especializado. Pero lo que sí recomendaría es que siempre encuentres una posición que te apasione, ¿no? Porque si empiezas tu día haciendo algo que te encanta y lo terminas de esa manera, no es tan agotador como hacer algo que no te gusta, ¿no? Claro, e incluso cuando lees los requisitos dices, ok, mi rutina más o menos va a variar en esto y esto, pero luego cuando entras y te gusta, como dices, no hay rutina, es dinámico y te mueves de un lado a otro. Y bueno, ya estamos cerrando este primer episodio, que la verdad, gracias Dani por estar aquí. No, gracias Y a unas ti. preguntas así chiquis, que les digo, ¿qué película le recomendarías a alguien ver? No sé, puede ser desde la que más te ha gustado a quizá una película que tenga que ver más con la psicología, o quizá un libro que te haya gustado en la universidad. Ahorita estoy leyendo Hábitos Atómicos, súper recomendado. Cómo pequeños cambios en tu vida te generan hábitos, porque todos vivimos de hábitos. O uno de Marian Rojas Estapé, que ahorita se me dio el nombre, pero cómo hacer que cosas buenas te pasen, creo que es más o Ay, he menos. escuchado mucho de Marian Rojas. Mi líder habla muchísimo, muchísimo de ella. Es y muy buena.
¿Recomendarías a la gente tener LinkedIn o que pasen? Tienen que sí o sí crear su LinkedIn, eso es indispensable. No solo porque una de las herramientas más poderosas de reclutamiento proactivo es decir que cuando el reclutador contacta al candidato es por LinkedIn, LinkedIn Recruiter, sino porque ahí también empiezas a... Primero ahí ves la gran mayoría de vacantes. La mayoría de empresas sacan su vacante por LinkedIn como fuente principal y plataformas paralelas como Boomerang y demás, pero LinkedIn es como la principal. Te doy ahí el pase por si quieres decirle algo a los jóvenes que están viendo este podcast, amigos de mi universidad, persona a la que llegue este video, ¿qué le dirías? Les diría que todo llega a su tiempo, que no sean como yo, no sean ansiosos, Ajá. sino utilicen esta energía y estas ganas de crecer para fortalecer su perfil, porque todo llega cuando tiene que llegar. Entonces, nada, perderle miedo al rechazo en postulaciones o en lo que sea y a seguir intentándolo, porque nunca nadie se ha quedado desempleado toda su vida. Siempre encuentras lo que es para ti, sea emprendiendo o sea en una empresa, ¿no? Entonces, a darle con todo. Genial, muchas gracias, Gracias Dani. a ti. Y con nosotros será hasta un próximo episodio. Chao. Era para yo. Bye. Chao.